Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte de todo lo que haces se regresa, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en la Biblia dice que nada es casualidad. Lo que lo que siembras cosecharás. O sea, cosechas lo que siembras. Entonces, realmente la Biblia habla acerca de, por ejemplo, de la cosecha de buenas acciones, la cosecha de malas acciones y el principio de la siembra y la cosecha. Entonces la Biblia muestra que la desobediencia hacia Dios trae consecuencias, que desobedecer es un error o una negativa deliberada a obedecer a las órdenes que ya ha establecido Dios y que nos la dio desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando Moisés le dio las reglas, ¿verdad? En piedra. También conocida como rebeldía o terquedad. La desobediencia afecta no solo a la relación personal con Dios, sino también la vida en sociedad y las relaciones con otras personas. Entonces vamos a hablar de la cosecha de buenas acciones. Bueno, la cosecha de buenas acciones dice la Biblia que la obediencia a los mandamientos de Dios y la práctica de la justicia traen bendiciones para todos, tanto en esta vida como para la eternidad, como en la venidera. Entonces, ahora la cosecha de malas acciones, que es la desobediencia a las leyes divinas y la práctica del mal, resultan en consecuencias negativas que pueden ser temporales o duraderas. Estas consecuencias pueden incluir castigo, sufrimiento, pérdida de bendiciones y separación de Dios. Y entonces dice que el principio de siembra y cosecha, la Biblia lo usa como una metáfora acerca del agricultor para poder ilustrar este principio. Si alguien siembra semilla de trigo, pues cosechará trigo. Si siembras semillas de malas acciones, cosecharás frutos amargos. Entonces ahí está. No esperes cosas buenas cuando estás haciendo algo malo. Entonces, yo ni dormiría, ¿verdad? Estar pensando qué va a pasar por lo que hice. Pero qué bueno que tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Dice algunas personas que fueron desobedientes, ¿verdad? Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Y será asolada la tierra por causa de sus moradores, por el fruto de sus obras, o sea, por nosotros, por lo que nosotros hacemos. Entonces, dice Miqueas 7:13. Entonces, hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el jardín del Edén, pues todo el mundo conocemos la desobediencia de Eva. En el jardín del Edén trajo consecuencias negativas, tanto para su marido, que lo involucró, así como para toda la humanidad, que incluye el sufrimiento, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y bueno, sabemos que ellos fueron los primeros seres humanos y desobedecieron la orden de Dios de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su deseo de independencia de Dios para conocerlo todo prevaleció y por ello vino la caída. Las consecuencias de esa actitud rebelde hicieron que la pareja fuera expulsada del jardín del Edén y de la presencia de Dios. Además, el pecado y la muerte acompañaron a Adán y Eva y a sus descendientes. Y será asolada la tierra, ya les platicé ahorita, a causa de sus moradores. Entonces vamos a hablar del número 2, la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, sabemos que también fue destruida porque hicieron lo malo, porque era una muestra de castigo por caer en todo lo malo, ¿verdad? Ese pueblo, dice que esas dos ciudades vivían en completa depravación moral y pecado, apartándose de todos los principios establecidos por el Señor desde el principio. Por esta causa, la ruina, la destrucción divina cayeron sobre estas ciudades y todos sus habitantes perecieron. Solo Lot y su familia fueron salvados. Aún así la esposa, ya lo platicaba, yo creo que fue en la otra charla, desobedeció a la palabra del ángel y quedó convertida en una estatua de sal. Pues se regresó
quiso regresar al pecado. Génesis 19:17. Y bueno, porque sabéis que ningún fornicario, dice en Efesios 5:5-6, necesita saber esto, que ningún fornicario o un mundo avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces vamos a ver el pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel a veces, cuando obedeció, Dios les trajo bendiciones y victorias, pero cuando desobedecieron les trajo derrotas y sufrimiento. Entonces la desobediencia a los mandamientos y principios de Dios llevó a varias disputas internas y a la división del país en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. También resultó en guerras con naciones vecinas y finalmente en el cautiverio en Babilonia. Entonces, muy malas consecuencias, ¿verdad? Entonces, otros ejemplos de desobediencia. Dice, las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Entonces, otros ejemplos de desobediencia, pues perdió el trono Saúl debido a que se rebeló contra Dios. También lo platicamos en otra charla, ¿verdad? Entonces, primero el Espíritu Santo lo usaba, o sea, Samuel lo ungió y el Espíritu de Dios venía y lo usaba, pero se hizo rebelde y el Espíritu Santo ya no lo respaldó. Pues la esposa de Lot también, que no prestó atención a la instrucción, de ahí hablamos ahorita, ¿verdad? Israel vagó 40 años en el desierto por sus actos de desobediencia, que también ya platicamos ahorita. Moisés no entró en la tierra prometida por desobedecer una instrucción específica de Dios. Para mí, realmente, Números 20:12, para mí, así como que dije, ay, qué duro, ¿verdad? Que no quiere decir que él no está con Dios, no, al contrario, sí está. Aquí lo que pasa es que él no alcanzó a ir a conquistar la tierra por la cual le había prometido el Señor. Pero de que está con Dios, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que ahora que falleció mi marido, una amiguita me dijo que mi marido era Moisés y que pues el que continúa es Josué. Entonces me dice, ay amiga, entonces tu marido desobedeció, por eso Dios se lo llevó como Moisés. Mire, me dio tanta tristeza porque estás tú en tu duelo y lejos de que te den una buena palabra, a veces, aunque son personas de Dios, a veces te afligen tu alma, y verdaderamente pues yo orando a Dios, pues no, él se lo llevó porque pues, no era Moisés, era un hombre como usted, como yo, le tocaba ya, era su tiempo. Castigo por servirle a Dios, por dedicarle toda su vida. No, yo no tengo ese concepto de Dios. O sea, Dios es un Dios bueno y que tiene anotado todo lo que hemos hecho por Él. Por eso es ese libro de los Hechos de Mario García, ¿verdad? Entonces, verdaderamente a Él no se le escapa nada de lo que Él hizo para su reino. Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado con esos profetas que a veces se emocionan o traen algo en su corazón que te lo quieren decir de alguna manera y aprovechan situaciones. Entonces, en una ocasión a mí me pasó con una persona muy conocida en mi ciudad, líder de una iglesia, y me dio una palabra que afligió mi alma, y entonces yo estuve preguntándole a Dios. Entonces creo que me decía que a Dios no le agradaba lo que yo estaba haciendo. Resulta que era cuando estaba más enamorada en mi primer amor con Dios, o sea que me la pasaba nada más orando, leyendo la Biblia, y oraba en la cocina, y oraba en el baño, y oraba en todas partes, y estaba muy pegada a Dios, hasta que oré a Dios. Dije, pues no, pues si no te gusta que no te gusta lo que hago, pues entonces voy a dejar de orar. Inmediatamente me viene la respuesta: ¿quién es el que quiere que no ores? Pues el malo, el que te trae. ¿Quién te trae aflicción? El malo. O sea, aunque era una persona de Dios, me dio una palabra que a mí me afligió, que ya no quería yo orar, porque pues si a Dios no le gustaba como yo estaba, lo que yo estaba haciendo.
Y ahí me cayó el 20. No, esa palabra no vino de una persona que estaba siendo usada por Dios. Pues Él me la dio en la carne y a mí me trajo aflicción. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo que viene y nos da discernimiento, ¿verdad? De que verdaderamente eso no era de Dios. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, Israel vagó 40 años, ya dijimos. Moisés no entró en la tierra prometida. Sansón, a pesar de su gran fuerza y de victorias que Dios le daba, su desobediencia y desprecio por las leyes de Dios lo llevaron a ser capturado, torturado y a terminar ciego. Y bueno, pues esa mujer que se consiguió al final, ¿verdad? Que su fuerza radicaba en su cabello y pues le tendió una trampa y le cortó el cabello y así terminó. Jueces 16, léalo. El rey David, a pesar de haber pecado gravemente al cometer adulterio y asesinato, encontró el perdón de Dios cuando se arrepintió sinceramente. 2 Samuel 11:12, de eso vamos a hablar en un momentito más. Dice, entonces ten cuidado a quien lastimas, porque algunas personas oran y cuando lloran, Dios reacciona. Por eso en el caso de la maldición que le causó tanta angustia a un individuo que maldijo de vuelta, y en especial si este individuo no está acostumbrado a maldecir a nadie, entonces esa maldición de venganza puede llegar a ser muy peligrosa. O sea, que usted no provoque. Si usted provoca a alguien, esa persona sin querer lo va a maldecir, ¿verdad? O sea, porque usted lo está provocando a que esa persona pues se enoje y le regrese a usted una maldición, ¿verdad? Le desea algo que no es correcto. Entonces, eso es lo que significa no tomes a la ligera la maldición de una persona simple. Se debe de encontrar la forma de calmar a esa persona enseguida y pedirle perdón inmediatamente, ¿verdad? Antes de que vaya a ser una cosa más grande. Y eso se lo van a contar a usted por haberlo provocado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no causar dolor ni pena a otras personas y jamás llevarlas a un punto donde pierdan el control y pronuncien una maldición. El que hace que el otro pierda los límites y maldiga está transgrediendo todos los límites de la decencia básica. Cuando uno más o menos se lleva bien con los demás, la corte divina no lo escudriña bajo un microscopio para juzgarlo. Fíjese qué importante es. Cuando usted se lleva bien con los demás, a usted no lo van a tener con una lupa viendo a ver qué hace. Dice, pero cuando uno hace que los demás maldigan a alguien, entonces se está sometiendo a juicios muy estrictos, porque la corte divina examina muy de cerca a la persona que maldice para ver si la maldición está justificada y para determinar si el que maldijo es una persona digna o no. Cuidado, también nosotros con las mentiras, ¿verdad? O con llevarle un chisme a alguien. Ay, Dios mío, es que realmente, digo, me siento que no puedo decir que puedo tirar que estoy libre de pecado, ¿verdad? Porque a veces, para cuando ya acuerdas, ya fuiste indiscreta y platicaste a lo que no era. Yo le pido perdón a Dios por eso y porque verdaderamente a veces la imprudencia hace que uno cometa errores, ¿verdad? En casi todos los casos, él me maldijo. El que maldijo no pasa el examen y sufre toda clase de juicios estrictos que hacen que lleguen castigos que habían sido demorados con la esperanza de que mejorara su comportamiento. O sea, que Dios nos da chance a ver si enmendamos. Dice, tenemos tener mucho cuidado de no causarle pena a nadie y por supuesto no empujar a la otra persona hasta el límite de que él maldiga. Siempre tenemos que tratar de sacar a flote lo bueno del otro, no lo malo. Cada alma es diamante y tenemos que buscar sus puntos positivos. Y si la persona que maldice es una persona vulgar, no le prestes atención. Él será quien sufra porque todas sus maldiciones volverán a él como un boomerang. Sí, o sea, porque es que a veces nos ponemos al nivel de ciertas personas, o sea, no te bajes, o sea, como yo le decía a mi marido en una situación que estuvo, ¿verdad?, con una persona que lo provocó y ya lo quería agarrar a golpes, y estando en las cosas de Dios, ¿verdad?, y estando en esta organización, y realmente llegó un momento de que hasta los demás fraternos, ¿verdad?, abogaron por él. No se ensucie usted las manos, ingeniero, ahorita nosotros nos arreglamos. Pero la verdad es que sí, a veces te provocan, ¿verdad? Entonces, cuidado con esas personas que provocan. Entonces, para todo esto hay un camino de restauración y de perdón de Dios, que hablábamos hace rato, ¿verdad? De que cómo pidió perdón David, el rey David, ¿verdad? Y bueno, pues Dios lo perdonó, ¿verdad? Pero ya había una maldición sobre sus hijos, ¿verdad? Aunque pidió perdón,
hubo consecuencias de lo que hizo, ¿verdad? Porque tanto perdió a su bebé con la mujer que pecó, y después sus propios hijos pues se mataron. O sea, un hermano violó a una hermana y luego el otro hermano mató al hermano que violó a su hermana. Total que, y al final de cuentas, pues su propio hijo, ¿verdad?, lo perseguía. Entonces, aunque la desobediencia tiene consecuencias graves, la Biblia también enseña que el arrepentimiento sincero puede llevar a la restauración y al perdón de Dios. Jesucristo vino y fue plenamente fiel y obediente. Él nos mostró el camino de la obediencia al Señor, sufriendo la ira por nuestra desobediencia. Si nos arrepentimos y confiamos en Jesús, Dios nos perdona y nos ayuda a vivir correctamente y a obedecer por medio de la gracia del Hijo de Dios. Entonces, si usted alguna vez, por ejemplo aquí, ¿verdad?, una historia de una persona que dice que tuvo una relación de violencia con el papá de su hijo hacia ella, muy severa. Dice que siempre la llevaba al límite en las discusiones, o sea, la provocaba. Yo perdí el control y maldecía el día en que lo había conocido, el día que se casó con él y el día que después de separarnos volví. Esas maldiciones, pregunta, que si recaerían sobre ella. ¿Usted qué piensa con lo que estamos hablando? Pues claro que sí, por eso hay que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego los hijos, imagínense, el hijo, pues ahí se va a llevar todas las maldiciones, porque acuérdense que alcanzan a nuestros hijos, nietos y bisnietos, ¿verdad? El mundo dice, el que me la hace me la paga, pero Dios te dice, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Dios dice Lucas 6:28. Dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Primera de Pedro. Estamos en vivo de todo color. Cuando el rey Balac de Moab quiso maldecir al pueblo escogido de Dios y mandó llamar a Balaam para esa tarea, sucedió que cada vez que Balaam abría su boca para maldecir, Dios la convertía en bendiciones. Para ellos, así se sucedió 3 veces. Números 22-24. Rompe tus cadenas, dice. Dios cambia la maldición en bendición porque Él te ama. Deuteronomio 23:5. O sea, el rey Balac, de nuevo, de Moab, quiso maldecir al pueblo escogido de Dios y mandó llamar a Balaam para que hiciera esa tarea, ¿verdad? Pero cada vez que Balaam abría su boca para maldecir, Dios lo convertía en bendiciones. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que si usted está en Dios, aunque lo maldigan, pues no le va a pasar nada a usted. Pero también la persona que maldice, dice que rompa tus cadenas y no maldigas, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura. Hay en sus caminos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay que romper esas maldiciones, hay que romper todo lo que dijimos. Haga un análisis. No te detengas a discutir con alguien que te maldice, porque ninguna de esas maldiciones prosperará. Y a veces caemos en el juego. Y por esa palabra que viene en Deuteronomio 23:5, usted agárrese, dice, el amor de Dios te cubre con bendiciones espirituales que Cristo te trajo desde el cielo. Entonces Dios maldecirá a los que te maldigan. Génesis 12:3. El Señor se encarga de hacer justicia. Nadie que se atreve a dañar a uno de sus hijos quedará sin castigo. Tú no tienes que mover un dedo para defenderte. Dios lo hará todo. El que te maldiga se arriesgará a que la maldición se vuelva contra sí mismo. Y es de lo que hemos estado hablando. Sino que ellos necesitan nuestra oración, nuestro perdón, bendecirlos, ¿verdad? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren y ora por los que te persiguen. Eso dijo Jesús en Mateo 5:44. Y bueno, por eso yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes te persiguen. Mateo 5:44. Si Dios te bendice, no me importa que me maldigan. Salmo 109:28. Entonces, con esto terminamos. Padre Celestial, gracias por permitirnos hablar acerca de lo que sucede, las cosas que hacemos, Padre, que traen consecuencias. Le damos gracias por abrirnos los ojos. Sé que en esta charla usted nos tuvo que haber revelado, Padre, situaciones
que hemos pasado y cómo hemos reaccionado. Hoy en el nombre de Jesús bendecimos a todos nuestros enemigos, bendecimos a aquellos que no les caemos bien, bendecimos a los que nos persiguen, bendecimos a todo aquel que ha levantado falso testimonio y mentiras en contra de nosotros. Bendecimos a toda aquella persona que tiene envidia acerca de lo que nosotros, cada uno de nosotros somos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Padre, declaramos que sus bendiciones nos perseguirán a donde quiera que vayamos y que tenemos que tener cuidado, Padre, de no caer en esas situaciones y cuidar de no levantarle falso a nadie. En el nombre de Jesús, cuidar que aunque somos gente de Dios, no hablemos a la ligera ni digamos cosas que no vienen de su espíritu, Padre, porque podemos hasta hacer que alguien cometa alguna cosa que no es suya, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Padre, le pedimos perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras transgresiones, por todas las provocaciones en las que hemos caído. Y hoy, Padre, nos declaramos libres de toda cosa que no sea de Dios, de toda maldición, y bendecimos a todo mundo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Que así sea. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.